Soy Francisco Eugenio Benítez Narváez, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica. Esta vez vamos a hacer nuestro segundo video para la clase de microcontroladores y DCPs. Para esta ocasión, en este video vamos a ver la simulación de nuestro microprocesador que habíamos hecho y se había mostrado en el anterior video. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recordar esta imagen que habíamos visto en el primer video, simplemente para poder decir cómo es que va a operar la simulación, cómo se metió en la memoria del programa y cómo va a correr ese de acuerdo a los valores que nosotros metamos aquí en los datos. Porque realmente es lo único que va a estar de entrada. Estos datos, de ahí en fuera, todo esto va a trabajar por sí solo. Este, cabe, eh, Cabe destacar que el que va a hacer todo va a ser la memoria del programa, que va a habilitar o deshabilitar las cosas. En este caso, nuestro programa va a ser muy sencillo. Vamos a meter dos datos. La ALU los va a sumar y los vamos a guardar en la RAM. Después vamos a meter estos dos datos. La ALU los va a restar. Posteriormente los vamos a volver a guardar en la RAM, obviamente en otra dirección. Y finalmente vamos a llamar a leer esos dos datos. Los vamos a sumar y ya el resultado ya no lo vamos a guardar, sino directamente lo vamos a mandar a la salida. En este caso, lo que se hizo fue la memoria del programa. Se hicieron 22 pasos. Bueno, marcamos 23 nada más para ver el resultado en el siguiente paso, para que podamos verlo, si no nunca lo vamos a poder ver por el reloj. Entonces lo que se hace es primero se van a habilitar los enables de estos registros, así como se va a habilitar la memoria del programa va a habilitar los enables de los registros, los selectores tanto de la ALU como del MUX para ver dónde va a tomar el dato, si de la ROM, de los datos de entrada o de la RAM, y para seleccionar en ALU qué se va a hacer, si va a haber una operación en específico o simplemente va a dejar pasar el dato, que es la no operación. Y los enables, como había dicho, de los registros, que va a permitir el flujo de datos. En este caso, al principio vamos a habilitar dejar pasar, dejar pasar los datos de aquí. En el MUX va a estar seleccionada la opción para que deje pasar los datos de la entrada de datos, valga la redundancia. Después se van a quedar en ese momento en este registro. Para el siguiente vamos a habilitar el otro, vamos a habilitar se van a cerrar estos. Vamos a pasar aquí y cuando pase aquí va a tener la operación de no operación, simplemente que lo deje pasar. Para que llegue aquí va a estar en este cable, en este bus. En el siguiente vamos a habilitar para que llegue aquí, llegue al puerto B. Y en el siguiente vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar pasar aquí. Y una vez cuando estén los dos aquí, se hace la operación. Llega aquí y en vez de habilitar ahora vamos a habilitar Estos dos se quedan deshabilitados para que no pase el dato. Pasa aquí, del mismo memoria del programa mandamos el write read para que habilite la escritura. Y habilitamos la dirección para que lo guarde. Dejamos pasar este dato, lo guarda y después volvemos a hacer el mismo paso. Pasan dos datos, lo restamos, lo volvemos a guardar aquí en otra dirección. Finalmente mandamos a llamar con un read a la RAM a la dirección del primer dato. Lo pasamos, dejamos pasar de este lado, no de este. Pasamos el dato, lo dejamos pasar por la ALU, llega a la entrada B, mandamos a llamar al siguiente dato por medio del direccionamiento, igualmente el MUX lo va a dejar pasar con el selector de la memoria del programa, va a pasar, va a llegar aquí y va a hacer la operación de acuerdo al selector de la memoria del programa, lo va a pasar y esta vez no va a pasar ni por aquí ni por aquí, sino vamos a habilitar este registro que nos va a permitir ver la salida. Básicamente y de manera muy simple así se hizo. Nuestro programa, por lo que vamos a proceder a hacer En el primer video les había enseñado este microprocesador muy simple de 8 bits que habíamos hecho, habíamos explicado que hicimos el divisor de frecuencias si se quisiera llegar a implementar, lo cual ya no se va a hacer, por lo que para la simulación hicimos otro diagrama, es exactamente lo mismo, solamente que en este caso quitamos ese componente que es el divisor de frecuencia, sino para la simulación iba a ser muy complicado andar checando los tiempos que nos iba a dar este divisor, por lo que se hizo este divisor.
es este microprocesador, disculpen. Como podemos ver, la única diferencia es que nada más no tiene divisor de frecuencia y las entradas van a ser enable clock, el activador, el clock y el reset. Son las mismas, solamente que aquí el reset y el activador están acá y el enable clock vamos a simular que es el divisor de frecuencia. Una vez viendo esto, vamos a proceder a ver la arquitectura ya la habíamos visto en el video, entonces vamos a proceder a ver lo que es la memoria del programa, que en el video pasado nos explicó tan bien. Como podemos ver, aquí vamos a tener 11 salidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en las cuales están todos los flip-flop y los registros. En este caso, el registro datos es el registro de entrada de datos. El registro del MUX es este que está antes de la entrada A de la ALU. El registro A es este registro que va a permitir el paso de datos a la entrada B de la ALU. El flip-flop de salida es el flip-flop que nos va a permitir, o el registro que nos va a permitir la salida al exterior de los datos. El flip-flop ROM es el que va a permitir esperar, el que va a permitir esperar cambiar de dirección y dirección para la ROM. Esta diferencia de todos los otros, el flip-flop ROM es de 3, el flip-flop ROM es de 4 bits, que es lo que usamos para las direcciones. Flip-flop RAM, que es el que nos va a permitir esperar el dato antes de que llegue a RAM, a la memoria RAM. El write read de la RAM, para que nos va a permitir leer o sobreescribir datos. El direccionamiento de la RAM y de la ROM, porque el programa mismo es el que va a mandar las direcciones. Y como ya me han explicado, los selectores del ALU y del MUX. Una vez empezando esto, se hace un proceso de acuerdo al conteo. El conteo es el que nos va a permitir pasar de un paso al otro, de una instrucción a la otra más bien. Para el primer caso, como habías visto, se habilita el flip-flop de datos para que deje pasar la entrada. Todo lo demás se deshabilita, las direcciones se van a cero, el write read se pone a cero, por lo tanto no va a pasar nada, no se va a sobreescribir un dato. El selector del ALU es 1,1, que como habíamos visto, simplemente el selector de la ALU en la operación 1,1, que es en else, acá como podemos ver es 00 y así hasta la 110. El else es para la opción 11, no tenía caso ponerla para que si se cumpliera la estructura del if. Y en este caso nada más se deja pasar lo que está en A, lo deja pasar a la salida, como podemos ver aquí. Entonces está en 11 y el selector de salida del MUX es 10. En ese caso el MUX 10 deja pasar lo que está en B, que es lo que veíamos. Para el siguiente dato, nada más por retraso, se vuelve a hacer lo mismo. Esta vez se deshabilita ya el dato porque ya debe de estar en el registro y se sigue habilitando nada más el MUX para que deje pasar el dato. En la siguiente, el MUX siga abierto para que deje pasar el dato, no importa, debido a que el flip-flop de datos ya está desactivado, no va a pasar ningún dato, entonces el dato que tenía es el mismo que tiene. Y el selector del MUX se pasa a 1,1. Como el selector de MUX son, es de 2 bits, puede haber 4 combinaciones. Como no se le puso un else acá, como podemos ver, quiere decir que para la última se va a hacer un hold por inferencia. Por lo tanto, si lo pones en 1,1 te va a detener el dato que tenías tú desde el principio. Sigue pasando y en la ALU sigue pasando el dato para que pase al circuito no, a la entrada B de la ALU. Así sucesivamente, después se activa el flip-flop A, que es el que habíamos visto, que era el flip-flop A, para que pase el dato a B. Después entra el otro dato, pasa el otro dato, y aquí la diferencia es que el selector de la ALU está en 00, o sea, quiere decir que en este caso la ALU 00 es sumar A con B.
pasa el siguiente dato, lo sigue sumando por si es que nos pasó el dato, y para la siguiente, la diferencia aquí es el write read de la ROM, acá es 1, acá el flip-flop RAM ya se había activado desde la vez pasada, porque acá este es síncrono, ese también, si lo hacemos todo al mismo tiempo, primero va a dejar pasar el dato y al siguiente flanco lo va a leer, y si no lo activamos antes, el dato va a cambiar, podría cambiar de acuerdo a la entrada del ALU. Entonces, para no causar retardos, para que los datos vayan bien, primero se activa este y después se activa este, para que el dato en el primer flanco lo active y pase, y ya en el siguiente flanco el dato ya está aquí y entonces ya lo lee y ya lo guarda. Entonces en ese caso ya lo activó, ya lo guardó en la dirección 000, que es la primera. Para los siguientes pasos va a ser lo mismo, se deja pasar el primer dato. Después, simplemente la ALU lo pasa. Lo pasamos aquí a la entrada B del ALU, para después se mete el siguiente dato. Y aquí, como podemos ver, la ALU es 001. La ALU 001 es la resta. Y entonces, después, se hace hold por inferencia, sigue restando. A la siguiente se pasa el flip-flop se pasa el dato al flip-flop de la RAM, se, se sobrescribe, pero en la dirección, como podemos ver, 001. Entonces ya es otra dirección para que no se pierdan datos. A la siguiente se sigue guardando el dato. Acá se activa el RAM, se activa el flip-flop del RAM y acá lo guarda. A la siguiente, el selector del MUX, como podemos ver, es 00. Para el 00 se activa lo que está en A, y en A, como podemos ver, está la ROM. Entonces deja pasar lo que está en la ROM. Primero deja pasar lo que está en la dirección 01 y después en la 00. Y ya después pasa el dato en la ALU y aquí lo suma. Y posteriormente se activa el flip-flop de salida. Y aquí ya está el dato en el flip-flop de salida, es el 22 y este es el 23. El 23 no hace nada, solamente es para que en el programa se pueda ver cómo el dato ya está en la salida. Y ya en cualquier otro caso, si es que llega a haber un problema con el contador, que esté mal, etcétera, etcétera, en cualquier otro caso todo está deshabilitado y la ALU lo único que va a hacer es pasar el dato, el selector del MUX va a retener el dato que tenía, entonces para que si llegara a haber un error por cualquier cosa, etcétera, en el contador, no vaya a haber ningún problema, que vaya a sumar datos, perder datos, etcétera, todo va a estar deshabilitado. Pasando esto, pasamos a la simulación que se hizo. Se hizo una simulación, aquí está. Se hace la simulación, se inicializa todo en cero, como podemos ver, para que no haya ningún problema. Y se hace como es esquemático, el programa te genera solito el proceso del reloj. Si no, acá esta vez nosotros lo hicimos, acá está la señal del reloj, bueno, la constante del reloj, el proceso del reloj, y aquí iniciamos. En el primero el activador es 1, el reset es 0, esperamos medio ciclo del reloj y empezamos a meter los datos. El primer dato es 1, el segundo dato es 2, como sabemos los va a sumar, la salida debería ser 3. Después el primer dato es 1, el segundo dato es 2, se va a restar, 2 menos 1 es 1. Y finalmente esos datos los va a sumar, por lo tanto 3 más 1 va a ser 4. Acá pusimos un por 20, nada más por asegurar que cumpla todo. Y ya lo probé, por lo tanto ya sé que me va a dar muchísimo más, pero no hay ningún problema. Nada más quise abrir todo desde el principio para que no se vaya a ver que todo, que esté truqueada la simulación, ¿no? Muy bien, vamos para que sea más, se vea más real todo, vamos a poner aquí
las señales del contador. Muy bien, vamos a poner de la ALU, vamos a poner lo que está en A, lo que está en B, lo que está en C, que es la salida, y lo que está en el selector para que lo podamos poner. Selector ALU. Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a poner? Vamos a ver en la RAM lo que está en la entrada, RAM Data In, y el Word Read. Podríamos poner el direccionamiento también si es que gustan, pero ya no se va a apreciar tanto. Por ejemplo, si lo podemos pasar acá arriba, este no nos importa, este no nos importa y este no nos importa. En este caso el reset siempre está en cero y el enclock, que es el user reference, también está en cero para que todo lo habilite siempre. También podríamos ver en este caso cómo está. Pues básicamente con eso sería suficiente. En todo caso podríamos ver este flip-flop, que es el Shilling 5, el flip-flop del RAM. Shilling 5 es el flip-flop, la salida y la entrada y la salida. Aquí le vamos a poner flip-flop RAM in, flip-flop RAM out y también podríamos ver en todo caso este flip-flop, no sé, no creo que sea tan necesario. Podríamos ver lo que está en en el flip-flop mux, que es el Shillings 4, el 4, flip-flop mux in, flip-flop mux out, y podemos ver el mux, lo que está en el selector mux, y la salida, que es esta, va a ser salida mux. Ok, ya son demasiadas señales. Nada más es para que podamos ver todo. Vamos a rehacerlo. No guardamos nada. Simplemente para que aparezcan todas las señales. Se elaboran muy bien. Lo hacemos aquí para que esté aquí y le hacemos zoom. Hasta el conteo. Acá está. Muy bien. Podemos empezar. Como podemos ver, para el paso 1, lo que nos interesa es ver lo que tiene la ALU. En el paso 1, A es el que tiene el primer dato. Después B es el que ya tiene el dato 1 que habíamos metido. Y aquí A ya tiene el dato 2. Entonces aquí el selector de la luz es 00. Por lo tanto nuestra salida aquí es 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto aquí se manda a guardar el dato. Y entonces en este caso podemos ver efectivamente que está acá en la entrada está ya el 3 en la RAM data in. Acá está el word read de la RAM, disculpe, y la entrada es 111. Entonces es que 11, que es 3. Entonces cuando pasa esto, lo que está aquí en la entrada lo guarda. Como podemos ver, aquí está, lo guarda y entonces ya en la RAM ya tenemos el 3 en la dirección 000 que habíamos visto. Como podemos ver aquí en el MUX, salida MUX, el MUX, acá es 00, acá
acá es 1, 0, acá es 1, 1, no los aguanta, después otra vez deja pasar el siguiente dato y no los aguanta. En el siguiente dato vamos a pasar 0, 1 para que entre el siguiente dato. Como podemos ver aquí en A, vuelve a ser 1 el siguiente dato. Y después es B el que tiene el siguiente dato. No. A es el que tiene 1, B es el que tiene 1. Y acá en este, cuando es la resta de la ALU, cuando es la resta, aquí B tiene un 1 y A tiene el 2 que habíamos dicho. B tiene 1, A tiene 2 y la operación es A menos B, o sea 2 menos 1. Nuestra salida efectivamente es 1. Acá pasa el dato el dato RAM en RAM in, lo que habíamos dicho. El flanco se tuvo que haber ejecutado por acá para que el dato ya estuviera aquí en RAM in, en entrada de RAM. Y en este caso, se lee y todo lo que esté en data in, acá se activan para que esté en RAM in, o sea, este es el flip-flop. En el siguiente flanco, como es lo que habíamos dicho del retardo, aquí está en el flip-flop, en la entrada del flip-flop, y acá se habilita para que aquí lo deje pasar el flip-flop y aquí ya está en la entrada de la memoria RAM. Acá está el write read de la RAM y el direccionamiento es la 001, ¿no? Después se manda a llamar los datos y como podemos ver aquí está el selector del MUX en 00 para que pase el dato a la ALU. Después vuelve a hacer el 00 para que pase el segundo dato en la ALU y en el selector de la ALU acá es 1, 1 y acá se suma lo que tenemos. Acá es el 3 que teníamos al principio y acá está el 1, 3 y 1 que teníamos. El 3 de la primera suma que es 2 más 1, 3 y el otro que era 2 menos 1, 1 que es de la resta y lo vamos a sumar a la salida que vamos a obtener, un 4, efectivamente. Tenemos un 4, aquí ya el selector del mouse, acá está en 1, 1, que va a ser el hold por inferencia. Y después aquí vamos a tener el flip-flop de salida, lo habíamos puesto si no mal recuerdo. No, no lo tenemos. Pero aquí la salida de datos, como podemos ver, aquí está el conteo en el número 22. Acá era donde pasábamos el dato que que sacábamos de la ALU, el 4, aquí está el 4 de la ALU, y en el siguiente dato lo pasábamos por el flip-flop, y acá está nuestro 4 en la salida. Básicamente nuestro programa hace lo que debe de hacer, suma dos datos, resta 2, suma esos dos que salió de esas dos operaciones, de la suma y de la resta, y mándalo a la salida. En el 23 acá está la salida, conteo 23, para que se logre ver aquí. Y ya todo lo demás, ¿se acuerdan que habíamos puesto clock por 20? Vuelve a empezar, pero aquí ya no le metimos ningún dato. Se queda con los que tiene y va a empezar a sacar cosas raras. Sin embargo, como podemos ver, aquí está todo. Entonces, pues como podemos ver, nuestro microprocesador funciona de la manera correcta. No hay ningún problema. Mm, Aquí en nuestro set de instrucciones fue paso por paso, no se hizo como una instrucción de 4 pasos, sino que para evitar ese relajo, cada flanco de reloj es una instrucción, es una instrucción. Realmente es así como cada flanco de reloj, del reloj, este, habilita una cosa, después deshabilita otra cosa, en lo que habilita otra, manda los selectores, las operaciones y así, etcétera, etcétera. Básicamente, si lo analizamos un poco más, prácticamente son por cada 4 flancos de reloj se puede realizar una instrucción, como pasar el dato, pasar otro dato y hacer la operación, y también guardar el dato, lo pasamos y lo guardamos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente sí son 4 flancos de reloj, pero se hizo de la forma más básica. Pero bueno, entonces hasta aquí es todo. Espero les haya gustado y la hayan entendido.
básicamente se lo expliqué todo y aquí de manera más clara se ve cada momento qué operación está en qué operación, ¿no? Que en tal operación está habilitado lo que debe estar habilitado y se guarda donde debería de estar. Pues bueno, sería todo y muchas gracias.